grabar la clase desde ahora y les voy a compartir pantalla. Bien, esta segunda parte, bueno, esta parte de las derivadas, se trata de derivadas de funciones implícitas. ¿A qué se refiere con funciones implícitas? Pues creo que es mejor que les explique con un ejemplo. Una función explícita es aquella que se muestra así, de esta manera. Pongámosle x cuadrado, cualquier función, una parábola. Esta es una función explícita porque te dice el f de x, sabes cuánto es el f de x. Y ustedes saben, como hemos visto ayer, podemos escribir ese f de x de esta manera. Entonces, en una función explícita, el y está despejado. Pero una función implícita se la muestra de esta forma. Esto es imposible de despejar y. Imposible es despejar y. Entonces, como no se puede, para derivar esta función, tiene cierto tratamiento especial. Nada difícil, nada del otro mundo, pero ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, cuando tengamos estas funciones, dice el enunciado, considerando que y es función de x, que significa que y es la variable dependiente, vamos a entender esto, y x es una variable independiente, al hallar de y con respecto de x. ¿Qué dice? A ver, para entender bien esto, nos dice que y es la variable dependiente. ¿A qué se refiere con eso? La variable dependiente es aquella que depende de otra variable. En este caso, x, y está dependiendo de x, es y función de x. Por lo tanto, es una variable dependiente porque depende de x. Y x es una variable independiente. ¿Qué quiere decir con independiente? Que x no depende de absolutamente nadie, es simplemente x y punto. En cambio aquí es y, pero y función de x. En este otro caso es x y x nomás. Dice hallar de y con respecto de x. Pero sabemos qué significa de y con respecto a x. Lo que significa, aquí nos está pidiendo que hallemos cómo escribíamos esa derivada, otra forma más bonita, y', ¿verdad? Entonces, lo que nos está pidiendo es que hallemos y'. Ahora, para hallar esa y', no necesitamos nosotros despejar esto porque sabemos que es imposible. Entonces, vamos a proceder a simplemente derivar de esta manera. Fíjense, este primer término es una multiplicación de funciones, ¿verdad? Una multiplicación de una variable independiente y una variable dependiente, esta variable y que depende de x. Entonces, ¿cómo vamos a derivar? Simplemente derivamos como ya sabemos. Aquí son dos que se están multiplicando, dos variables que se están multiplicando. Entonces, vamos a aplicar la regla de la multiplicación. Entonces, ¿qué dice la regla de la multiplicación? Derivada del primero, derivada de x con respecto a x es 1, por el segundo sin derivar, y cuadrado, más el primero, x, por la derivada del segundo. Entonces, acá hay que ver qué hacemos. Derivada de y al cubo, ¿cuánto va a ser? Esto derivamos como sabemos. El 3 baja a multiplicar y se le va a restar 1 al exponente, como hacíamos siempre. Hemos derivado y, pero y sabemos que depende de x. Por lo tanto, por esa razón, tenemos que ponerle una y' al lado, multiplicando, ¿sí? Es como que hacemos la regla de la cadena. Fíjense, es eso mismo. Entonces, al hacer la regla de la cadena, tendremos derivada del primero por el segundo sin derivar, y cubo, más el primero, x, por la derivada del segundo. Afuera hay un cubo, entonces hay que derivar ese cubo. 3y al cuadrado, esa es la derivada del cubo, de un exponente de numerito, multiplicado por la derivada de lo que hay adentro. ¿Y qué hay adentro? Hay y. Entonces, derivada de y con respecto a x es y'. Bien, entonces ya hemos terminado de derivar este primer término de esta multiplicación. Ahora vamos a derivar lo que sigue. Fíjense, aquí tenemos otra regla de la cadena. Tenemos el coseno y dentro del coseno tenemos una y.
no es x, por lo tanto no podemos decir que derivar así nomás. Entonces, como es y, que depende de x, derivamos primero lo de adentro. Derivada de y va a ser y'. Salimos un poquitito y tenemos el coseno. Derivada del coseno, esto va a estar multiplicado por derivada del coseno, va a ser menos el seno de y, de lo que hay dentro, ¿sí? Como hemos estado haciendo la regla de la cadena. Entonces, repito, este segundo término tenemos que derivar por la regla de la cadena. Dentro del coseno hay una y sabemos que y depende de x. Por lo tanto, como y depende de x, tenemos que derivar esa y. Derivada de y con respecto a x será y'. Entonces, derivamos y'. Salimos un poquitito y tenemos el coseno. Derivada del coseno es menos seno de lo que está adentro del coseno. ¿No ve? Menos seno por y de x. Bien, hemos derivado a ese lado, ahora vamos a derivar al otro lado. ¿Qué hay este otro lado? Es derivada de 1. Derivada de una constante siempre va a ser 0, ¿sí? No se olviden de eso, es importante. Derivada de una constante es igual a 0. Bien, una vez que tengamos de esta forma, derivada ya todos los términos que tenemos en esa función, lo que tenemos que hacer es deshacernos de todos los paréntesis que veamos. Bien, vamos a ir paso a paso para que no se me pierdan. Esto, 1 multiplicado por y cubo, va a seguir siendo y cubo. Más, este x vamos a, aquí no hay suma, entonces multiplicación, por lo tanto esto vamos a escribir como, vamos a ordenar nada más. 3 multiplicado, este 3, siempre el 3 primero, siempre las constantes primero, sí. Constante, adelante, luego va a ser y', que es lo que queremos, multiplicado por esta x, y por este cuadrado que está acá. Ahorita lo que estamos haciendo es simplemente ordenar, ¿no ve? Primero constantes, luego la y', y luego la x, y luego el cubo, o digo el cuadrado que está ahí. Ahora, deshacémonos de este paréntesis. Aquí se están multiplicando, por lo tanto, este menos con este más se quedará como menos, y multiplicamos y' multiplicado por el seno de y, que va a ser igual a 0. Este paréntesis, pues ya está de más, lo podemos sacar sin ningún problema y nos va a quedar esto así. Entonces, ahora este paso es súper importante. Lo que tenemos que hacer ahora es llevar todas las y' a un lado de nuestra ecuación y las que no tienen y' al otro lado de nuestra ecuación. Entonces, vamos a agarrar todas las y' ahora. Va a quedarse como 3y' multiplicado por x por y al cuadrado, este término. Ahora este término, menos el seno de y. Al otro lado de la ecuación estará todos los que no tienen y'. Este que está sumando se va a pasar a restar al otro lado. Y ya está. Ay, me equivoco. Aquí es y', ¿no ven? Entonces simplemente estamos agarrando a un solo lado de nuestra ecuación todas las y', y al otro lado estamos llevando las que no tienen y'. Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a sacar factor común. Fíjense que a este lado de la ecuación está todas las que tienen y'. Entonces vamos a sacarle factor común y el factor común es y'. Por lo tanto, agarramos este primer término. 3 por y', por esto de acá, este y' se va con este y', lo dividimos, ¿no ve? Para sacar factor común. Y va a ser 3x por y elevado al cuadrado. Menos. Este término de acá lo dividimos con el y', y' con y' se van y simplemente quedará seno de y a ese lado, que va a ser igual a menos y elevado al cubo. Ahora lo que tenemos que hacer únicamente es despejar y'. Entonces y' va a ser igual a este que estaba aquí arriba, este que está multiplicando, va a pasar a dividir a este que está acá. Entonces será menos y elevado al cubo dividido entre todo esto que estaba multiplicando a nuestro y'. Entonces será 3 por x por y elevado al cuadrado menos el seno de y. Y ya tenemos lo que nos estaban pidiendo, y'. Pero está también en función de y, me dirán.
Pues sí, está también en función de y, pero ya no podemos hacer nada, ahí se queda. De hecho, esta es la respuesta porque sabemos que y no se puede despejar. Entonces, como ya hemos hallado ya la y prima, ahí se queda. Ahí esa es la respuesta total, nada más. Y bien, eso, solo es eso. ¿Alguna pregunta al respecto? Esta es una de las formas que tenemos para hacer una derivada implícita. Tenemos otra forma para hacer la derivada implícita, que no sé si hacer este mismo ejercicio. Creo que sí. A ver, para que entiendan mejorcito y para que no sea muy largo, vamos a hacer este mismo ejercicio de otro método, de otro modo, ¿sí? Este otro modo nos dice lo siguiente. Tenemos que acordarnos de esto. Va a ser la derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí arriba, tendremos, voy a ver si hay acá, cachito. ¿Dónde está esa cosa? Un momentito, por favor. Olvidé que tenía que explicar esa parte, también no vi si había el símbolo que necesito. A ver. No, estoy grabando, estoy grabando. Está grabando. Bien que me has hecho el recuerdo. Pero sí, estaba grabando. Chale, no hay. Bien. Voy a buscar acá en el Word. Un cachito. Este otro método, bueno, no sé, le dejo al criterio suyo, porque este otro método para mí es un poco más complicado. Para mí, un poquito más. Pero para otras personas en otros semestres me han dicho, prefiero este Oxy. Dije, bueno, bueno, a cada quien. Pero va a depender de ustedes, de cuál es el que entiendan mejor, es el que más van a utilizar. ¿Cómo era esa vaina? Cachito. No sé dónde está ese simbolito, che, cachito. Ay, acá. Un ratín, un ratín. Ah, aquí está. Bien, volviendo. Bien, entonces, vamos a un cachito, un cachito. ¿Está en el baño? No. Sus micrófonos, chicos, me estoy enterando de su vida personal. Bien, ¿qué es lo que nos dice entonces? Vamos a volver acá, listo. Entonces, ¿qué nos dice esta formulita? Que la derivada total de y con respecto a x va a ser igual a menos, acá, ojo acá, menos, en la parte de arriba va a ser la derivada parcial de y, ahorita les explico qué es, no se asusten, derivada parcial de y con respecto a, cachito, con respecto a x, y abajo estará, espérenme, chicos, sus micrófonos desactiven, por favor. Bueno, te muteo entonces. Ahora, espérenme, voy a analizar esto. Mm, 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 mm. Cachito. Ahora sí, a ver, chan, chan.
Ya, listo. Entonces va a tener esta forma, ¿ya? Ahorita les explico qué ondas con esto. Déjenme ver si está bien. No sé si el Inge les explicó esto, creo que no, ¿no? ¿No llegó a ver eso el Inge? Está bien. Bien, entonces tenemos esta forma. Voy a volver a explicar. Acá ven derivadas parciales, es un tema que no lo han visto, y lo bueno, es un tema de cálculo 2. Derivado, sí, ahorita les explico qué es eso. Calma, pueblo. Acá nos dice, a ver, derivadas parciales van a verlo en cálculo 2, así que presten atención a esto porque les va a servir para cálculo 2. Metemos un temita aquí de cálculo 2, pero bueno, es bien facilito, no se asusten mucho. Bien, ahora sí, atiendan. ¿Qué nos quiere decir acá? Dice, la derivada total de una función que depende de x y de y con respecto a x va a ser igual a menos, no se olviden de este menos, aquí hay un menos la derivada parcial de la función con respecto a x dividido entre la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿A qué se refiere con eso entonces? ¿Qué es una derivada parcial? Primero, para definir nosotros nuestra función de x y y, esto lo vamos a traer aquí porque es importante que se quede acá. Para nosotros definir nuestra función de x y y, lo que tenemos que hacer es que toda esta función, o sea, todo este lado de esta ecuación, esté igual a 1. O sea, que todo lo que esté a este lado, tenemos que pasar al otro lado, con tal que la ecuación quede igual a 0, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Primero, vamos a llevar todo de esta ecuación a un solo lado. Entonces, a este lado tenemos coseno de y. X por y cubo más coseno de y. Ese 1 que está a ese lado, vamos a pasarlo a restar. Listo. Entonces, una vez que está igualado todo esto a 0, que esta ecuación esté igual a 0, podemos decir ahora sí que nuestra función de x y y, de x y y, hasta, va a ser igual a toda esta función que se ha formado. Todo esto. ¿Sí? Por eso es importante que esté igualado a 0. Porque esa nuestra función de x y y va a ser todo lo que está a ese nuestro lado de la ecuación. Bien, ya tenemos nuestra función x y y. Ahora vamos a analizar qué es una derivada parcial. La derivada parcial se refiere a cuando nosotros tomamos una de nuestras variables como constante, ¿sí? Como variable independiente. Ahora, aquí, como les había explicado ya que es una variable dependiente y que es una variable independiente, vamos a hacer lo siguiente, tienen que aprender esto bien. Para hallar una derivada parcial de esta función con respecto a x, para esto de acá, para la derivada parcial de nuestra función con respecto a x, para nosotros vamos a tomar y como la variable independiente y x va a ser la constante. No, esperen, al revés. Disculpen. Va a ser, vamos a tomar y como constante, ¿sí? Constante. Vamos a derivar toda esta función con respecto a x y y vamos a tomar como constante, ¿sí? Entiendan bien eso, constante. Entonces, para ver cómo resolver una derivada parcial, ustedes tienen que fijarse en esta variable de acá abajo. Aquí es x, entonces el y será constante. Y este de aquí abajo nos fijamos, y va a ser con respecto a y. Por lo tanto, vamos a tomar como x que sea una constante. Uy, ¿qué quiere decir con que y sea constante? Que cuando nosotros derivemos y con respecto a x,
eso va a ser igual a 0, ¿sí? Vamos a tratar a la y como una constante. Y acá quiere decir que la derivada parcial de x con respecto a y va a ser igual a 0, ¿ya? Ahora, tienen que aprender esto bien. Lo importante, derivada parcial de una función con respecto a x, y lo tomamos como constante. Derivada parcial de una función con respecto a y, x lo tomamos como constante. Entonces ahora derivamos esta función de dos variables. Vamos a decir que la derivada parcial de nuestra función con respecto a x va a ser igual. Vamos a derivar la función que tenemos acá. Va a ser igual entonces ¿a qué? Esto de acá está siendo multiplicado, ¿verdad? X por y elevado al cubo, pero para nosotros y es una constante. Por lo tanto, como constante puede salir fuera de nuestra derivada. Vamos a hacer paso a paso para que ustedes entiendan bien, ¿ya? Entonces, vamos a agarrar la, espérense, derivada ¿de qué? De este con respecto a x más la derivada parcial de esto con respecto a x, menos la derivada parcial de esta constante, o sea, de este 1. El menos ya lo estamos trayendo acá, ¿no ve? Con respecto a x. Listo. Entonces se va a ver así, de esta manera. Vamos a tener derivada parcial de todo esto. Como es distributiva en la suma, la derivada se va, vamos a poder derivar esto y derivar esto aparte, porque es distributivo. Ahora, entonces, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo le hacemos? Una vez que tengamos esto, vamos a decir lo siguiente, que todo esto va a ser igual entonces ¿a qué? Esta y, habíamos dicho que como es respecto a x, esta y para nosotros va a ser constante. Por lo tanto, lo vamos a sacar fuera de nuestra derivada. Fuera de la derivada. Entonces va a ser y elevado al cubo, que va a estar multiplicado por toda la derivada, porque y es una constante, ¿verdad? Entonces, esta otra de acá, y es constante para nosotros. El coseno de una constante es una constante. Y la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Eso entiendan bien. Repito, y para nosotros es constante ahorita. Esta y es constante. El coseno de una constante es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Dicho eso, más la derivada de una constante es 0. Entonces, vamos a desarrollar lo que nos queda. Decimos que la derivada de la función de x y y con respecto a x va a ser igual a derivada de x con respecto a x es 1. Por lo tanto, simplemente aquí quedará como y elevado al cubo. Y elevado al cubo. Multiplicado por 1, y elevado al cubo, más 0, y elevado al cubo. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado. El siguiente, vamos a derivar ahora esta vez. Vamos a hallar la derivada de la función de x y y con respecto a y. Ahora, lo que tenemos que tomar como constante es la x. Ahora hacemos exactamente lo mismo. Decimos entonces, primero, la derivada parcial, permítame copiar esto, derivada parcial de
este primer término con respecto, esta vez, a y, más la derivada parcial de este término con respecto a y, menos la derivada parcial de menos 1, o digo de 1, porque el menos ya lo estamos tomando en cuenta acá. Derivada parcial de 1 con respecto a y. Listo, entonces quedará así. Estamos derivando derivada parcial de esta f con respecto a y. Como la derivada, repito, tiene propiedad distributiva, distribuimos para este término y para este término por separado, así que no hay problema en eso. Ahora, una vez que tengamos esta forma, vamos a derivar. Para nosotros, ahora, ¿qué es la constante? La constante será nuestra x. Entonces, esta x que está acá, la vamos a sacar fuera de esa derivada. Esta x es constante, la sacamos fuera de la derivada. Quedará como que x va a estar multiplicando a la derivada parcial de y elevado al cubo con respecto a y. Entonces, como constante, le estamos sacando fuera de la derivada. Más, acá ya no hay x, entonces podemos derivar de una vez. Decimos, derivada de coseno es menos seno de y con respecto a y, por lo tanto no hay que hacerle nada más porque estamos derivando con respecto a y. Es como derivamos x hasta el día de hoy, o sea, lo mismo, es exactamente lo mismo, pero tomando x como constante. En esta parte hemos tomado como y igual a constante, ¿no ve? Ahora, hemos derivado ya ese segundo término, ahora este de acá. Derivada de una constante va a ser 0. Listo. Entonces ya tenemos esto acá. Y vamos a sacar los paréntesis. Ah, y derivamos esto de acá. Entonces va a ser igual esto. X multiplicado por la derivada de y al cubo. Bajamos el exponente y le restamos 1. Quedará como 3y al cuadrado. Menos, este más con este menos. Quedará menos seno de y. Menos 0, pues 0. Ahí nomás se queda. Y ahora sí vamos a ordenar un poquito más estito. Y vamos a ordenar esta parte. El 3 vamos a traerlo acá y así quedará. El 3 estamos llevando adelante porque siempre es bueno que las constantes vayan adelante. Y listo, ahí queda. Entonces ya tenemos derivada parcial con respecto a y y derivada parcial con respecto a x. Ahora simplemente tenemos que reemplazar acá. Acá vamos a hacer, voy a hacer una línea para separar. Ahora reemplazamos acá. Decíamos entonces que la derivada total, ese y' que estamos queriendo hallar, va a ser igual a la derivada parcial de esa función con respecto a x, nos ha salido que es y cubo, dividido entre la derivada parcial de toda esa función con respecto a y, que va a ser esto de esta que está acá, que acabamos de hallar. Bien, entonces esta es otra forma de hallar las derivadas parciales. Entonces, como sabemos, nosotros podemos escribir un cachito. Ahorita te cedo la palabra. Nosotros podemos escribir, en vez de f, podemos escribir y', ¿no ve? Eso es completamente válido, que va a ser igual a todo esto. Y ahora fijémonos, ¿es lo mismo? Exactamente lo mismo, solo que este menos está aquí adelante. ¿No ve? Este menos estaba acá. Ay, me olvidó del menos que está, le copió acá. Menos. Ese menos que está ahí, no se olvide. Ahora sí. Weimar, estabas levantando tu mano, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, tenía una duda respecto a la primera derivada, en lo que primero lo que hicimos, derivar a y, ¿verdad? Sí. El y cubo, ¿por qué si dijo que va a ser como constante? ¿Por qué no lo puso 0? ¿En qué parte? Sí, esa parte. Acá. Sí, sí. Ah, ya. ¿Por qué? Porque estamos derivando, o sea, acá está esta y al cubo, no se le puede poner 0 porque está siendo multiplicada por
esta X. Entonces, como esta X está acá obstruyendo aquello, lo que hacemos es sacar la constante, o sea, nuestra constante, fuera de la derivada. Eso se puede, es una propiedad de las derivadas, que las constantes dentro de una derivada pueden salir fuera de nuestra derivada, así como hacíamos con límites. Entonces, como constante, este sale fuera de la derivada y simplemente quedará derivada de X, lo que queda con respecto a X. Y eso es 1. Acá. Va a ser 1. En este caso, como solamente es una Y, y para nosotros Y es constante, su derivada será 0. Pero en este caso estaba siendo afectada por esta Y de acá. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Pues eso. Vamos a... Ya se nos está acabando el tiempo, pinche Zoom. Vamos a hacer otros ejercicios más y vamos a hacer por los dos métodos, ¿sí? Y también quiero explicarles sobre lo que es dominio y rango de una función. Y con eso estarían listos para terminar su examen de casa. Bien. En un cachito yo les voy a enviar otro enlace donde vamos a seguir explicando lo que es las derivadas implícitas, como estas de acá. Ahora yo les voy a enseñar por los dos métodos. El método que a ustedes más les convenga es el que ustedes van a utilizar, pero van a saber los dos, ¿sí? Entonces voy a parar de compartir y en un cachito nos vemos. Termina de guardar el video y les envío otro enlace, ¿sí? Hasta un cachito.